Hola, mi nombre es Laura Gutiérrez y vamos a hablar de el concepto de historia, de qué trata, cuál es el objetivo de estudio y cuáles son las diferentes formas que le pueden dar significado a esta palabra. Historia como saber o conocimiento de algo, epistemología de la historia. Bueno, si nosotros hablamos de la primera connotación que hubo de esa palabra, de este concepto de historia, hablamos de Grecia en la antigüedad, donde apareció la primera palabra que hablaba de historia, que era histor. Histor hacía referencia a testigo, a veedor. Y ya ahí podíamos ver que hablaban de una apreciación visual del hecho, de que se ve con los ojos. También la palabra historien, que hacía referencia a investigar, investigar, narrar, atestiguar. En Grecia, en ese tiempo, no comprendían el sentido científico de historia. Para ellos, la ciencia eh, hacía referencia a los principios del universo. Y la historia no tiene nada que ver con los principios del universo, entonces la ciencia para ellos era más parecida o más consecuente a la filosofía. La historia para ellos era más algo contingente, algo secundario, más particular. Si hablamos del mundo de la ciencia y de la filosofía, era muy aparte al mundo de la historia. La historia para ellos se dividía en dos. Era la historia humana y la no humana. La historia humana, pues como su nombre lo dice, no hay que definirla. La historia que hemos ido haciendo los humanos. Pero estaba la historia de la naturaleza, de esa fisis. La investigación tiene sus orígenes cuando los griegos entienden esos términos que anteriormente hablábamos de histor e historen y entienden que ese histor, ese vedor, ese testigo es el que hace la investigación. Es el que atestigua los hechos, el que de manera empírica tiene, como se dice, tiene la experiencia del hecho y ya cuando ellos entienden esto ya ven que comienza la historia. Y también ellos analizan la historia de una manera en que ven que son hechos próximos a ellos, cercanos. Si nosotros, como decía anteriormente, nos acercamos más aquí a lo que ahorita en la actualidad pensamos, eh, la historia, uno habla de historia y uno dice son hechos lejanos, del pasado. El historiador como un investigador de archivo deja esa acción que en el pasado determinaba esa palabra de histor y ahora es, es el investigador de archivo que con ayuda de la literatura reconstruye ese pasado y deja de vivir en este presente para poder reconstruir la historia. Los griegos veían la historia como un saber moral que nos enseña a vivir, que no tiene principios ni leyes y que además Aristóteles se refería a la historia por medio como de la prudencia, decía que era la sabiduría por medio de la experiencia y por medio de la experiencia uno podía minimizar los errores. En cambio, la historia como un saber científico relacionaba la historia con la causa y el efecto. Y, o sea, jugaba con la cuestión de que el fin ya está determinado. También se dividía la historia en dos. La historia con un modelo de comprensión positivista que se relacionaba era con el modelo de las ciencias naturales y la historia con un modelo de comprensión hermenéutico relacionado con el modelo de ciencias del espíritu o ciencias sociales. El relato en sí mismo es objetivo porque el hecho sucedió, pero es subjetivo en el hecho de que el sujeto lo comenta. O sea, ya la subjetividad se la pone uno al contar el hecho, pero obviamente el hecho sucedió y eso es lo que hace objetivo al relato.